Como decíamos en la presentación del programa, nos acompaña el contador Darío Poncio para hablar de los temas que tienen que ver con los números de la provincia de Córdoba. Pero lo presentamos a Darío como integrante del Plan Fénix y, además de saludarlo, le pedimos que nos cuente un poco de qué se trata esto del Plan Fénix en Córdoba. ¿Cómo te va, Darío? Bien, Alberto, ¿qué tal? La verdad que un gusto. Este año no había estado en el programa, así que... Sí, bueno, y ya lo estamos terminando. Sí. Te cuento, bueno, el Plan Fénix nació en el año 2000, la Facultad de Ciencia Económica de la UBA. Es un plan estratégico de la facultad tendiente a discutir o a debatir temas sobre la realidad económica y fue fundado por aproximadamente 20 economistas de gran prestigio y trayectoria. El más reconocido es Aldo Ferrer. En el caso de Córdoba, el único representante que había del interior del país que no era docente de la UBA era Salvador Trever, también un reconocido especialista en finanzas públicas de la Universidad Nacional de Córdoba en este caso. El Plan Fénix tiene una mirada heterodoxa que tiende a apuntalar el debate, marcando de alguna manera diferencia con lo que es la mirada ortodoxa, que es la que habitualmente se escucha en los medios hegemónicos, en el sentido de que el Estado no debería participar en la economía o que la inflación solamente obedece a causas monetarias. Y en el caso concreto del Fénix Córdoba, el año pasado, el 2013, los tres rectores de las universidades públicas de Córdoba, el rector Tamarí de Río Cuarto, el rector Tamarí de Córdoba, perdón, el rector de Río Cuarto y la contadora Conci, la vicerrectora de Villa María, firmaron un acuerdo en donde decidieron constituir el Fénix Córdoba. Y básicamente la idea es trabajar y estudiar la realidad no solamente económica y financiera de Córdoba, sino también algunas cuestiones que tienen que ver con la cuestión social, la cuestión empleo y otras cuestiones relacionadas con la economía y otras áreas de alguna manera relacionadas. Yendo puntualmente a la temática económica, un tema central es el tema de la recaudación, ¿no? De la cuestión impositiva, que es básicamente el recurso genuino más importante que tienen las distintas jurisdicciones. ¿Qué características tiene la provincia de Córdoba en relación a este tema? ¿Cuáles son los recursos más importantes? ¿Qué características más relevantes tienen? Bueno, hay una realidad en Argentina de los últimos 15 años, me animaría a decir, en donde el impuesto a los ingresos brutos tiene cada vez mayor importancia en la recaudación. ¿Por qué? Porque es un impuesto fácil de recaudar, el problema es que es un impuesto regresivo, que se traslada en cascada, y ha perdido preponderancia el impuesto inmobiliario, tanto urbano y rural, que es generalmente un impuesto progresivo porque los pagan más aquellos que tienen propiedades de mayor valor. Pero Córdoba es el caso extremo, te diría, porque en el año 98, de cada 100 pesos que recaudaba la provincia de Córdoba por recursos propios, ingreso bruto aportaba 56. Y el impuesto inmobiliario urbano, en la suma, aportaba 28, o sea, la relación era 2-1. Hoy, de cada 100 pesos que recauda Córdoba, 80 lo aporta ingresos brutos y solamente 8 el impuesto inmobiliario urbano y rural. O sea, la relación, que era de 2-1, hoy es de 10-1. Este es un dato importante para los comerciantes, ¿no? Claro. Porque están sosteniendo la recaudación de la provincia. Totalmente. El comerciante, no tanto el industrial, porque solamente pagan una alícuota pequeña, 0,5%, cuando creo que se recauda, tiene que facturar la industria más de 2 millones de pesos mensuales, o sea que no cualquier industria lo recauda, hay muchas industrias que no pagan. Pero el comercio, hay muchos comercios que la alícuota está en el orden del 4,75, en algunos casos, en el caso de los hipermercados, los mayoristas tienen una alícuota mayor, que esta alícuota, si la comparamos con provincias vecinas de Córdoba, tanto San Luis, tanto Santiago del Estero y especialmente Santa Fe, que somos provincias muy parecidas, la alícuota de ingreso bruto de Córdoba es superior. Si a esto le sumamos la tasa vial que la provincia cobra, de alguna manera el costo Córdoba hoy está influyendo y básicamente lo está pagando, yo diría el consumidor final, porque el comerciante de última, más allá que incrementa sus costos, en muchos casos termina trasladándolo al precio del producto final. Eso le da un perfil regresivo al sistema impositivo, ¿no? Es decir, mucho hablamos del IVA a nivel nacional, pero acá a nivel provincial está pasando con ingresos. Claro, el otro dato importante, fíjate vos, que impuesto a los sellos, que tenía prácticamente nula incidencia, hoy recauda más que el impuesto inmobiliario urbano y rural. Recauda el 9% del total de impuestos de Córdoba. Y el impuesto a las patentes
también recauda muy poco, a tal punto que recauda solamente 4 de cada 100 pesos, a tal punto que la tasa vial, que te mencionaba recién, que es discutible si es tasa o no, porque en realidad es un impuesto, porque no hay una contraprestación clara, y por eso se habla de que es anticonstitucional, porque ya la provincia recibe como coparticipación de la nación el impuesto a los combustibles, pero la tasa vial recauda más que el impuesto que se le cobra a los automotores. Esta situación genera una inequidad y habla de un sistema regresivo que no va a ser fácil cambiar, porque generalmente los sistemas impositivos tratan de cobrar los impuestos que es más fácil recaudarlos. Sí, recién decías, el impuesto a los ingresos brutos no lo pagan los comerciantes, pero lo financian los comerciantes. Porque claro, la venta a plazo hay que pagarla a los 15 días, digamos, al impuesto y después bancarse la cobranza, ¿no? Exactamente. Sí, digo, no va a ser fácil porque ese 8% que vos decís son muchos votos. Claro. Es la gente, es el empleado, mucha gente, digamos, mucho en términos de gente, porque es el inmobiliario urbano. Claro, en el caso concreto del inmobiliario rural, la provincia hace el año 94 que no llama a los jury de tasación de los campos. Eso se da la paradoja que campos del norte de Córdoba, zona muy productiva como Jesús María, Colonia Carolla al norte, donde hace 20 años la soja no existía, entonces los campos no tenían valor prácticamente, la evaluación fiscal de esos campos es ínfima, ¿no? Están hablando de campos que están tasados con evaluación fiscal de $500, cuando un campo en esa zona vale 20 veces más, ¿no? De todas maneras, ¿qué ha hecho el gobierno provincial para cobrarle de alguna manera impuestos a los productores? Le cobra tasas por contraprestación, pero esa tasa luego la destina a construir caminos, a trabajar en el mejoramiento de los caminos rurales, del ripio, y eso de alguna manera ha contribuido a paliar el estado de la finanza, porque Córdoba, el problema es que gran parte de los ingresos lo utiliza para pagar gasto corriente, sobre todo sueldos y jubilaciones. Creo que De la Sota no quiere cometer el error de Angelos, que le valió la posibilidad de renunciar antes de tiempo porque se atrasó en la cuestión salarial y la cuestión jubilaciones. Pero todo lo que es obras de infraestructura, inversiones, la provincia los tiene bastante en un segundo plano. Pasando al tema de la deuda, un tema también que genera mucha discusión, y Trébere ha sido un protagonista muy importante porque los contribuyentes vemos números de lo más disímiles, digamos, una cosa dice el ministro, otra cosa dice Trébere, digamos, ¿cuál es el tema según tu visión? ¿Cuál es la situación de la deuda de la provincia? En realidad, Córdoba ha hecho lo que ha hecho la nación, lo que ha hecho las provincias, los municipios, que es crear organismos y entes que en muchos casos no son considerados en el momento de calcular la deuda, ¿no? Es muy simple. Eso lo hace para que no lo controlen en muchos casos o para que no se pueda calcular la deuda. La provincia denuncia una deuda entre la Administración Central y la ASIF, que es la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, del orden de los 15.000 millones de pesos. Si tenemos un presupuesto de 45.000, sería una deuda manejable, porque sería el 30% del presupuesto anual. Pero, ¿qué pasa? Hay 7 agencias y 8 organismos descentralizados que la provincia es como que la deuda que tienen estos entes no las considera. En el caso de las agencias, bueno, está la Agencia Córdoba, Cultura, Córdoba Deporte, Córdoba Joven, pero la deuda más importante son los organismos descentralizados, que básicamente está la deuda de la Caja, de jubilaciones, una deuda importante, la deuda de la PROS, que también es una deuda importante, la deuda del ERCEP y básicamente también la deuda del Banco Córdoba y de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Trébere hace un cambio. En vez de decir que la deuda de 15.000 millones de pesos, él calcula una deuda flotante, que es la deuda que está contabilizada pero todavía no está pagada a final de ejercicio o devengada sin pagar, aproximadamente 7.000 millones de pesos. Pero si le sumamos la deuda que tienen estos organismos descentralizados, que son 10, más las 7 agencias, él estima que la deuda total es de 33.000 millones de pesos. ¿Y el presupuesto provincial? 45.000 millones fue el del año 2014, sin los aumentos salariales que lo van a llevar a 54.000 millones aproximadamente. Estamos hablando de un 70% del presupuesto es de endeudamiento. Lo bueno es que parte de ese endeudamiento está, sobre todo la parte en pesos, en el mediano y largo plazo, porque cuando la Nación le refinanció la deuda a través del pacto fiscal, le llevó una deuda que era de 15 años a 30 años.
El problema es que de la deuda consolidada, que es de 15.000 millones que denuncia el gobierno, el 60% está en dólares. Claro. Y eso es un problema porque en el año 2007 la provincia del total de la deuda denunciada solamente el 15% era en dólares. ¿Qué sucedió? Hubo un gran incremento de la deuda en dólares en el año 2011, cuando la provincia emite los Boncor 2017, que tienen vencimiento precisamente en el año 2007, que está estimado que son 600 millones de dólares, que van a vencer en su totalidad en el año 2017. Es decir, que estamos muy supeditados al tipo de modificación del tipo de cambio. Exactamente, claro, por eso que la deuda crece, consecuencia de la evaluación del dólar oficial. Y el tema del endeudamiento en realidad no estaría mal si ese endeudamiento se hubiera tomado para construir caminos, para incrementar la capacidad productiva de Córdoba. El problema es que los 600 millones de dólares que tomó el gobernador Schiaretti en el año 2011 fueron destinados a construir el Panal, a construir el Faro Bicentenario y a remodelar el Estadio Kempes, que en realidad son obras prescindibles, digamos, que no han incrementado la capacidad, ni la infraestructura, ni la capacidad productiva de la provincia. Muy bien, Darío, lamentablemente el tiempo es escaso y yo creo que queda la segunda parte, que es un poco, me imagino que a partir de este diagnóstico ustedes están elaborando propuestas o vías de acción. Y bueno, lo dejaremos en alguna otra oportunidad para charlarlo con más grado de detalle, porque yo creo que el aporte más importante es ese, ¿no? No solo el diagnóstico, sino también qué vamos a hacer. Hacer diagnóstico es medianamente fácil, el problema es hacer propuestas que luego que se puedan llevar a la práctica, ¿no? Muy bien, muchas gracias por la aporte. Nosotros no nos queda más tiempo, nos despedimos hasta otro nuevo programa de Semana a Semana. Muchas gracias.